No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El Papa Benedicto XVI, Hugo Chávez, la AMIA y el antisemitismo en Argentina, además de Mauritania, serán algunos de los protagonistas de las noticias que puedan escuchar hoy. Con respecto a Israel, ya saben que como cada viernes, si quieren saber qué es lo que está pasando, pues les recomendamos que escuchen Desde Israel, el programa en el que entramos en profundidad en analizar la actualidad de ese país. Por cierto, que evidentemente en este Desde Israel, Salemergui sobre todo nos explica un poquitito más quién es quién en el complicado panorama postelectoral que ha quedado a la luz después de estas elecciones. O sea que básicamente analizamos las elecciones con Salemergui. En fin, todo esto en la primera parte del programa, ya les he dicho, el Papa, Hugo Chávez, etcétera. Después, en la segunda parte, Ana vendrá con noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, aquí estamos. Bueno, si te parece, empezamos. Empezamos hablando de Mauritania. Muy bien. Según informaba ayer Prensa Latina, Mauritania confirmó el cierre de su embajada en Israel como protesta por la operación Plomo Fundido. Diarios y emisoras radiales reprodujeron declaraciones del jefe del Alto Consejo de Estado, el general Mohamed Ould Abdel Aziz, quien aseguró que los nexos de Nouakchott con Tel Aviv quedaron formalmente, sin efecto, cumpliendo así un anuncio hecho en enero pasado en Qatar. Abdul Aziz ya había anunciado la ruptura de vínculos formales con Israel durante una reunión de países árabes e Irán realizada en enero en Doha, la capital catarí, para discutir la situación creada en la Franja de Gaza. Bueno, antes que nada, una pequeña aclaración con respecto a Prensa Latina, que es de la agencia de la que sacamos esta información. En Prensa Latina hablaban de más de 6.000 muertos en la operación Plomo Fundido. Es bastante exagerado, fueron 1.400 en principio, tampoco es que haya habido cifras oficiales al final, pero se hablaba como mucho de 1.400. Por otra parte, les comento que junto a Egipto y Jordania, Mauritania era el otro país miembro de la Liga Árabe que mantenía relaciones diplomáticas con Israel. Qatar hasta ahora tenía nexos económicos y comerciales. El Alto Consejo de Estado, Mohamed Ould Abdel Aziz, hay que recordar que asumió el poder el 6 de agosto a raíz de una sonada golpista que, por cierto, le valió la suspensión y sanciones de la Unión Africana y varias presiones de la propia Liga Árabe para que se restituyera en el cargo al mandatario Abdallahi. Con lo cual también la situación de Mauritania es bastante delicada internamente. En fin, otro de los protagonistas es el Papa Benedicto XVI, a quien casi junto a Hugo Chávez pueden escuchar hablar de ellos todos los días en nuestras informaciones. Empezamos por Benedicto XVI. Benedicto XVI volvió a condenar este jueves a quienes niegan la Shoah y confirmó que visitará Israel. Benedicto XVI recibió en el Vaticano a unos 60 miembros de la delegación de la Conferencia de Organizaciones Judías Estadounidenses liderada por el rabino Arthur Schneider, quien declaró que negar o minimizar ese crimen en referencia a la Shoah es intolerable e inaceptable. El Papa afirmó que la Iglesia está profundamente comprometida con el rechazo del antisemitismo y añadió textualmente: «Estamos profundamente tristes por el comportamiento de aquellos que han hecho sufrir a vuestros hijos y pido perdón». También dijo que repetía palabras de su predecesor, Juan Pablo II. Hay que destacar que las relaciones entre el Vaticano e Israel no atraviesan sus mejores momentos, aunque parece que ya se ha calmado bastante la furia después de que el Papa decidiera rehabilitar al obispo ultraconservador británico Richard Williamson, un negacionista. Eso fue lo que provocó la furia de muchas asociaciones judías y no solamente judías. También entre estos representantes de importantes comunidades judías estadounidenses, Benedicto XVI confirmó que visitará Israel. Dijo que se estaba preparando a este viaje, que es una tierra santa para los cristianos, dijo, así como para los judíos, y que las raíces de ambas fe se encuentran ahí. Además, es la primera vez que el Papa confirma públicamente la preparación de este viaje
que será delicado. No olviden que no solamente está el contencioso de Richard Williamson, sino que también el Vaticano acusa a Israel de acusar a Pío XII de haber mantenido silencio durante la Shoah, que hay ahí un pequeño conflicto entre ambos. En fin, más cosas. Les decía, si uno de los protagonistas de esta semana ha sido de estas últimas semanas ha sido Benedicto XVI, otro ha sido Hugo Chávez. Y ayer más traíamos las declaraciones de Hugo Chávez, hoy traemos las declaraciones de la comunidad judía, ya que esta comunidad agradeció el jueves al gobierno del presidente Hugo Chávez que se hayan esclarecido las responsabilidades en un ataque a la principal sinagoga de Caracas, que ocurrió el pasado 31 de enero. Elías Farache, presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, declaró en una rueda de prensa conjunta con el canciller Nicolás Maduro que agradece el interés en el caso y la diligencia para aprehender a los autores de la profanación de esta sinagoga. Farache sostuvo que la comunidad judía está agradecida y conmovida por las manifestaciones de solidaridad y aprecio recibidos tras el ataque a la sinagoga. Bueno, saben que la situación de la comunidad judía en Venezuela también es una situación bastante delicada. Por otra parte, además de estas declaraciones, pudimos encontrar ayer por la agencia Notimex que se hacía eco de un artículo del diario The Washington Post, que era un ataque al presidente venezolano, a Hugo Chávez, por el ataque contra la comunidad judía después de la ofensiva israelí en Gaza. Según The Washington Post, los judíos son los nuevos enemigos de Venezuela desde la salida de George Bush. En su principal editorial, titulado El señor Chávez versus los judíos, el influyente diario llamó al presidente venezolano caudillo y por haber expulsado al embajador de Israel en Caracas. También criticó que Chávez calificara las acciones israelíes de genocidio y que las comparara con la Shoah. The Washington Post hizo además notar que en el ataque a la mayor sinagoga en Caracas se identificaron a 5 policías entre los responsables, 5 cuando escribió el artículo, luego ya eran 7 o incluso se ha hablado de 8, y que además señalaba que el presidente venezolano parece no estar interesado en dedicarse a los asuntos internos de Venezuela, a pesar de que su economía dependiente del petróleo se está cayendo. También sugiere el Washington Post que Hugo Chávez parece haber decidido culpar a los judíos en caso de que pierda el referéndum el próximo domingo sobre la reelección indefinida en Venezuela. Y seguimos. Nos vamos ahora a seguir hablando de este antisemitismo, de esta nueva ola de antisemitismo. No es nada nuevo, pero ha cobrado un poco bastante virulencia a raíz de la operación Plomo Fundido. En esta ocasión hablamos de Argentina. Según informaba ayer la agencia judía de noticias, la comunidad judía argentina aún se mantiene preocupada por el brote antisemita que afectó al país desde el comienzo de la guerra de la Franja de Gaza y cuestionó la lentitud con la que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo reaccionó frente a esta situación calificada aún como grave. En declaraciones a dicha agencia, Ángel Schindel, presidente primero de la DAIA, aseguró que hubo un cambio tímido ante la ofensiva antisemita y alertó que la situación es decididamente grave porque la campaña sigue con pintadas en todo el país. Schindel, quien acababa de recibir una denuncia por pintadas en una sinagoga de Bahía Blanca, destacó que el cambio se vio a partir del enérgico discurso del presidente de la DAIA, Aldo Donzis, en el acto en conmemoración a las víctimas de la Shoah. Este acto estaba en él el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que anunció que no iba a permitir el antisemitismo y además el jefe de gabinete expresó en el mismo sentido. La DAIA, según explicaban en declaraciones el vicepresidente primero, Schindel, la DAIA ha estado entrevistando a miembros del Parlamento para interiorizarlos de la preocupación por la campaña antisemita que parece que no termina. Se expresó también el embajador de Israel en Buenos Aires, Daniel Gazit, que destacó que hay un entendimiento dentro del gobierno argentino de la gravedad de la situación y además confirmó que se han tomado medidas que se consideran suficientes. No así la actitud del Instituto Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, de quien no están muy de acuerdo por la lentitud, por el poco entusiasmo que le pone en su trabajo. Y nos quedamos en Argentina. En esta ocasión vamos a conmemorar un cumpleaños. La agencia judía de noticias recordaba en un artículo que la AMIA festejaba ayer su 115 aniversario. Recordaba dicho artículo cómo en 1894 fue creada la Hebra Kedushá, la comunidad sagrada, con el fin de poder cumplir los preceptos que establece la comunidad judía.
Con la llegada de miles de inmigrantes de Europa, esa comunidad, la de Argentina, creció hasta convertirse en la mutual judía más importante de Latinoamérica. En este artículo destacan como aquella Hebra Kedusha, creada en 1894, hoy llamada AMIA, es un actor fundamental para la comunidad judía de la Argentina y que desde el mismo gobierno nacional se la consulta frente a cualquier decisión que involucre a la vida de los judíos en el país. Un artículo muy interesante donde hablan antiguos dirigentes de la AMIA y que les recomendamos en la Agencia Judía de Noticias, donde también destacan cómo el edificio tuvo que modificar su estructura, incluso su tradicional fachada en el 99 después del violento atentado sufrido en el 94. Como recordarán, el 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina, o sea, la AMIA, recibía el mayor ataque terrorista que hubiera sucedido en la Argentina, el mayor, además, contra los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Así lo destacaba el artículo Wikipedia a la hora de definir el atentado contra la AMIA. Al fin y al cabo, un atentado que se cobró 86 víctimas y que incluso en este 115 aniversario hay que recordar porque ya forma parte de su historia. En fin, Jordi, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos reencontramos la semana que viene y nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Bien, ¿qué nos traes? Voy a empezar con Woody Allen. Ah, muy bien. Sigo con cosas de cine, esta vez simplemente para contarles que se acaba de anunciar Allen en una rueda de prensa su próximo proyecto. Lo va a rodar en Londres, a donde regresa igual que lo hizo con Scoop y Matchpoint y así algunas de las últimas películas, salvo la de Barcelona. Pero aparte de eso, últimamente se ve que le gustó lo de Europa, porque... El sueño de Cassandra también la rodó ahí, sí. Exacto. Esta vez los protagonistas, los actores van a ser Anthony Hopkins y Josh Brolin. Lo describió como una comedia dramática, intrigas románticas, anhelos sexuales, un tema totalmente novedoso para Woody Allen, algo que... ¿Volverá a ser Woody Allen tal vez? Pues no lo sé, pero sin duda estaremos pendientes para ver qué hace el señor Allen. ¿Y cómo? Aunque yo confieso que la última... Sí, yo me uno a tu confesión y confieso que tampoco es de mis favoritas. No, la de Vicky Cristina Barcelona se me atragantó un poquitito. Pero bueno, vamos a darle chance y ver las siguientes. Sí. No por eso vamos a boicotear. Tiene suficiente pasado impresionante como para seguir. Tiene que hacer muchas malas películas como para que uno decida no verlo más. Como 20. O más. Bueno, sigo. El próximo lunes tenemos la tercera sesión del ciclo de psicoanálisis. Uy, mira, viene muy bien de Woody Allen, lo del psicoanálisis. Sí, y judaísmo. Estaba diciendo antes, Jordi, que tú vas a tener que terminar en un psiquiátrico o en un psicoanalista, porque llevas una racha con el psicoanálisis, psicodrama... Mucho psico, pero la verdad es que muy interesante. Esta vez el tema... muy atractivo, psicoanálisis y marranismo. Moisés, príncipe egipcio o judío, eso es así como dos temas. Esto lo adelantaba Lieberman en una entrevista contigo, que pueden escuchar en el invitado en la sección de Casa Sefarad de Israel. Y por cierto, en Actos en Directo pueden escuchar ya la sesión anterior sobre los sueños. Así que, esta vez van a participar Luis Caballero y Gustavo de Sal, dos psicoanalistas, obviamente, lunes a las 7:30 en el Ateneo de Madrid. Y por último, un café concierto que se va a llevar a cabo la próxima semana, el próximo sábado 21 de febrero en la Comunidad Judía de Madrid. Se llama Couscous más Gefilte Fish equivale a mishmash. Va a haber así un mishmash, un poco de todo. Va a haber tango, va a haber canciones en yiddish, va a haber cuentos, va a haber, suena muy prometedor. Un poco de todo. Así que eso es el próximo sábado
a las 9 de la noche en la Comunidad Judía de Madrid. Suena muy, muy prometedor, así que no te entretengo más, te dejo que vayas a leer Freud, Ana. Te dejo con esta inmersión en el mundo psicoanalítico que estás sufriendo este mes. Muchísimas gracias. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un buen fin de semana. Ya saben que volvemos con más información a partir de la semana que viene. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos de cómo está la situación en Israel, tanto en relación con sus vecinos, los palestinos, como con la política interior. Además de eso, vamos a tener que acercarnos a hablarles del antisemitismo en Europa, concretamente Francia y Gran Bretaña, donde ha aumentado de manera significativa. Terminaremos además en Alemania, con una manifestación de neonazis, donde hubo enfrentamientos entre neonazis y izquierdistas extremos. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, aquí estamos. Bueno, empezamos hablando de lo de siempre, Qassams. Empezamos con Qassams en Israel. 2 cohetes Qassam fueron disparados desde la Franja de Gaza hacia el Negev occidental el lunes por la mañana. Uno cayó en una comunidad en el Consejo Regional Sdot Negev y el otro explotó en un área abierta en el Consejo Regional de Shahar HaNegev. No hubo informes de lesiones, pero causaron daños materiales. Efectivamente, y estos se sumaban al del disparado el lunes por la noche también en Sdot Negev, y obviamente era cuestión de esperar. Horas después, el lunes, la aviación israelí bombardeaba túneles de contrabando en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, noticia que sí pudimos ver recogida en todos los medios de comunicación, no así la caída de misiles anteriores. Pero bueno, pequeño comentario porque esto no nos sorprende lo más mínimo. Los disparos fueron reivindicados en Gaza por un grupo poco conocido, las brigadas del Hezbollah Palestina, que dijeron que dedicaban el ataque a la memoria de Imad Mughniyeh. Se acordarán de Mughniyeh, fue un jefe de Hezbollah asesinado hace un año en Damasco en un atentado con coche bomba que, según Hezbollah, habría sido responsabilidad de Israel, del Mossad. Estos lanzamientos nos hacen casi olvidar que estamos en medio de un alto el fuego que puso fin a la operación militar israelí de la Franja de Gaza en plomo fundido. Casi nos hace olvidar, pero siguen cayendo cohetes Qassam sobre territorio israelí y de vez en cuando Israel sigue bombardeando algún túnel en Gaza, en alguna de las fronteras. Sin embargo, bueno, además de eso, la política interna y las negociaciones con Hamas siguen adelante. Sí, porque tenemos más declaraciones del todavía primer ministro israelí, Ehud Olmert, quien advirtió el domingo que los cruces fronterizos con Gaza no se reabrirán completamente hasta la liberación de Gilad Shalit, soldado israelí que permanece secuestrado por Hamas desde junio de 2006. Olmert enumeró las prioridades de Israel en las negociaciones con el grupo terrorista y situó la liberación de Shalit por encima incluso del cese del contrabando de armas desde Egipto hacia la Franja de Gaza y del alto del fuego total. El todavía primer ministro dejó entender que su país estaba dispuesto a pagar mucho para obtener la liberación del militar, haciendo alusión a la larga lista de cientos de prisioneros palestinos que jamás reclama su excarcelación para liberar a Shalit. Como saben, se viene hablando de la liberación de Gilad Shalit mucho últimamente, una vez que terminó la contienda, o por lo menos la parte más visible de la contienda entre Israel y Hamas. Lo cierto, bueno, pues hay muchos rumores de que puede llegarse a un acuerdo en cualquier momento, de que Ehud Olmert es lo que necesita para despedirse de su mandato, y más subieron esos rumores precisamente cuando el canal de televisión israelí en estos días, el canal 10, habló de la liberación en los próximos días del dirigente palestino Marwan Barghouti, y esto ha relanzado las especulaciones sobre la inminente liberación de Shalit. Como saben, Barghouti es un preso famoso, entre otras cosas porque se habla de él como posible sustituto de Mahmoud Abbas.
Bueno, mientras esto sucedía en las negociaciones con Hamás o con los palestinos, la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, escribía en una nota privada que no estaba dispuesto a formar ningún gobierno de coalición encabezado por el líder Benjamin Netanyahu, y esta nota, que se la estaba entregando a Ehud Olmert en la reunión semanal del gabinete, pues las cámaras la filmaron y la mostraron. ¿Por qué? Pues porque se pueden filmar las reuniones de gabinete. En Israel las cámaras pueden asistir a estas reuniones, y esta nota privada se la encontraron. Ponía textualmente: no tengo intenciones de estar en un gobierno de unidad encabezado por Bibi, y no es una indirecta. Así sostenía Livni en esa nota entregada a Olmert. Desde luego, como indirecta no suena. No tengo intenciones de estar en un gobierno encabezado por Bibi. No era necesario que pusiera después que no es una indirecta. Olmert ya al parecer habría pedido a Livni que se uniera a una coalición amplia dirigida por el Likud. Sin embargo, Livni sigue insistiendo en que ella es quien ha sido elegida. Ella dice, de hecho, en la frase que dijo es: ustedes no tienen que ser genios matemáticos para entender que 28 asientos son más que 27, en referencia a los escaños que ha ganado ella, 28, 27 los escaños que ganó el Likud. Los resultados serán oficiales el miércoles, y será entonces cuando Shimon Peres, inicie las consultas con los líderes de los partidos para determinar quién será el elegido para pedirle que forme la coalición de gobierno. Entonces, a partir de ese momento, el elegido por Shimon Peres tendrá 42 días para formar un gobierno. Según las mayorías de los analistas, será Netanyahu la persona más favorecida, ya que es quien podría formar algún gobierno más sólido con los líderes de derecha o la ultraderecha. Y dejamos Israel, pero hablamos un poco de las consecuencias de la operación plomo sólido en Europa, aunque insistimos, a veces no es necesario que Israel haga nada, el antisemitismo no necesita de excusas. Empezamos en Francia. El diario Aurora Digital destacaba ayer cómo, al conmemorarse el tercer aniversario del asesinato del joven judío francés de 23 años de edad, Ilan Halimi, los miembros de la comunidad judía insisten en que la situación en Francia ha empeorado en los últimos tiempos, con incidentes que se producen por motivos raciales casi todos los días. El presidente de una de las principales comunidades judías de París, Serge Ben-Haim, explicó que el asesinato de Ilan Halimi se convirtió en un símbolo que nunca olvidarán y que el antisemitismo en Francia solo sigue aumentando. Según Ben-Haim, no es fácil ser un judío que vive en París en estos días. Hay que recordar que Ilan Halimi fue secuestrado y torturado por una banda de asesinos en París, y que en ese momento hubo una conmoción absoluta. Sin embargo, las conmociones tremendas y absolutas duran un mes, lo que viene la siguiente conmoción. Ya casi todos los políticos lo han olvidado, y al parecer sigue habiendo un momento, están viviendo una situación muy terrible los judíos en Francia, concretamente en París. Según decía Michael Benamou, uno de los judíos, tuvo un altercado, fue atacado en el metro de París. 3 hombres, según explicaba, de aspecto árabe, lo llamaron judío de mierda, amenazaron con matarlo y le tocaron, le rompieron la nariz, lo golpearon, tuvo muchas fracturas en la cara e incluso tuvo que estar ingresado. Dice que no puede volver a trabajar, etcétera. Muchos judíos están incluso planteándose el hecho de poder marcharse, de irse, de hacer aliyá. De hecho, en un mes aproximadamente se abrirá el juicio del presunto asesino de Halimi, y los miembros de la comunidad judía pidieron que se mantenga un perfil bajo. La policía ha explicado que hay que desconfiar de los disturbios por parte de los miembros de la comunidad africana en Francia. Así que los judíos dicen estar preparándose para lo peor. Ni siquiera para el juicio a un asesino pueden hacer manifestaciones. Todo esto en Francia. Y mientras esto ocurre en Francia, está el otro gran faro europeo, que es Gran Bretaña. La agencia judía de noticias publicó que el número de ataques antisemitas en Gran Bretaña experimentó un marcado aumento después del comienzo del conflicto en Gaza, a tenor de lo manifestado por la organización Community Security Trust, que lo ha manifestado este viernes. Algunos de los incidentes estarían motivados en la percepción de los judíos como representantes de Israel. Los hechos incluyeron agresiones físicas y verbales, daños a la propiedad y otras manifestaciones antisemitas.
La Community Security Trust tiene base en Londres y se encarga de monitorear el antisemitismo y de velar por la integridad de la comunidad judía de Gran Bretaña, y explicó que se registraron 250 incidentes antisemitas en 4 semanas, en las 4 semanas posteriores al 27 de diciembre. 250 incidentes en 4 semanas. 40, el año pasado eran 40, lo que ya es una barbaridad. 40 actos antisemitas en 4 semanas. Estamos hablando de media de 10 actos antisemitas por semana. Es una barbaridad. Y lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando a dar estas noticias. Las noticias de los lunes les estoy trayendo y ahora son todo actos antisemitas en toda Europa, en otros países también. Y casi empezamos a acostumbrarnos, y no debemos acostumbrarnos. Esto es una vergüenza. Y Europa parece que, como les decía, tiene muy corta memoria. El portavoz de la organización afirmaba que los judíos en el Reino Unido son injustamente percibidos como representantes locales de Israel, que además es una de las opiniones que incentiva algunos de los ataques antisemitas. Y uno se plantea, ¿y si fueran representantes locales de Israel, qué? ¿Esto también justificaría que fueran atacados? No. O sea, tampoco es porque sean representantes o no de Israel, que no lo son, pero si lo fueran tampoco sería un motivo para ser atacados. En fin, y como hemos hablado de Gran Bretaña, hemos hablado de Francia, pues ¿para qué dejarnos Alemania, el otro gran país europeo? Varias manifestaciones en Dresde en el aniversario de los bombardeos aliados de 1945 degeneraron en una batalla campal este fin de semana. La policía tuvo que emplearse a fondo para evitar que unos 6.000 neonazis y otros tantos contramanifestantes de todo el espectro político llegaran a enfrentarse. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, la policía no pudo evitar agresiones esporádicas. Bueno, esto es la llaman la marcha fúnebre, y es en homenaje a las 25.000 víctimas civiles de los bombardeos aliados en Dresde, y es una de las concentraciones que reúne al mayor número de neonazis. Según un portavoz de las fuerzas del orden, varios manifestantes tiraron vehículos, lanzaron piedras, botellas, en fin, un verdadero desastre. Y además, mientras tanto, un día después, 2 personas eran hospitalizadas con heridas de consideración y otras 3 habían sufrido lesiones al ser atacados por un neonazis en un área de descanso de una autopista alemana en el estado de Turingia, en el este del país. En fin, que Europa es una fiesta y vivir aquí es maravilloso. Desde luego en España no nos quejamos, nuestros antisemitas son más de índole intelectual, por ahora, tocamos madera porque no pasen a los actos, aunque ya ha habido varios actos, cosa que ha llamado poderosamente la atención, pero bueno, no, la situación de nuestros países vecinos, nuestros otros europeos, pues es tremendo. En fin, Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Esperamos traer noticias más positivas mañana. De cariño, demostraciones de afecto. Jordi, muchas gracias. Gracias, Masha. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos noticias más agradables. Bien, primero nos vamos a una ciudad donde no solemos ir, a Aranjuez, aquí cerca de Madrid. Aquí muy cerquita. Sí, tienen preciosa ciudad, además, muy unos bonita, jardines unos hermosos. jardines, sí. Un poco de frío en estos días, pero muy bonito. Tienen un espacio para la cultura que pertenece a Caja Madrid. Y dentro de sus actividades, el próximo sábado 21 de febrero, un concierto de música sefardí con el grupo Baraunda. Eso es a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Es una cantante, Elena de Alfonso, con el guitarrista Daniel Romo y Jaime Villar en el oboe, ¿se llama este? El oboe, sí. El oboe, ¿verdad? Así se llama este. No. Así que, bueno, eso era lo primero. Me parece que un concierto de música sefardí ya empezamos y en Aranjuez con algo puede ser agradable. Muy, muy bonito. ¿Qué más tenemos? Después les quería contar que este domingo cumplió 100 años la señora Miep Gies, que fue de la familia que salvó a Ana Frank. Es pues la última persona que salvó es relativo.
Bueno, que intentó. Es verdad, sí. Que escondió a la familia de Ana Frank, es verdad. Ana Frank siempre en los diarios los llamaba sus auxiliadores. Ella siempre decía que efectivamente su familia y ella personalmente recibe más atenciones de lo que cree que se merecen, que hay mucha gente que hizo mucho más que ella, pero obviamente por los diarios de Ana Frank, pues eso es lo que causó que esta familia se convirtiera en también muy famosa. De hecho, ella misma es la que encontró los diarios después de la deportación de la familia, y después de la guerra los entregó al padre de Ana, Otto Frank. Esta familia fue de todos modos también encarcelados o algo, ¿no? Sí, también obviamente sufrieron no, persecución, no sé persecución por ayudar, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué más? Y por último, una noticia kasher. Una cooperativa de Granada de aceites de oliva que se llama Temple Oliva acaba de anunciar que su aceite de oliva fue declarado kasher, por lo cual van a poder exportar algo como 250,000 litros de aceite antes del próximo Pesaj a Israel, que es en abril. Están muy mejor para contentos. Hanukkah, que se fríen más cosas. Pero a Israel, que con los olivos que tienen... Claro, pero bueno, la verdad es que se consume mucho. Yo creo que se consume más de lo que hay espacio en esta pequeña tierra, y de todos modos necesitan importar algo de aceite. Así que, pues ahora van a tener aceite de Granada. Mira qué bien, además está riquísimo. Pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a mañana ti. Más. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablamos hoy de Israel y Hamás, así como de Israel y Fatah. Además, también vamos a hablar de la responsabilidad de Francia durante la deportación de judíos, y nos vamos a acercar a otro genocidio, al de Camboya. Además, una noticia que hemos recogido en la Agencia Judía de Noticias, que es preocupante porque sería otro enfrentamiento más entre España e Israel. Afortunadamente parece que no ha trascendido demasiado, pero aquí lo traemos. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masha. Empezamos a hablar de lo de siempre. Según publicaba ayer Aurora Digital, un alto funcionario de Hamás no descartó la posibilidad de firmar un acuerdo para el canje de prisioneros para la liberación del soldado cautivo Gilad Shalit antes de que se alcance un acuerdo de tregua entre el grupo e Israel. El gabinete tenía previsto hoy discutir su postura con respecto a un acuerdo de alto el fuego que podría implicar la liberación de Shalit. El alto miembro, que pidió permanecer en el anonimato, comentó que no había nada que impidiera a Hamás llegar a un acuerdo para liberar al soldado si el asunto es tratado y resuelto por completo antes de la tregua. Bueno, esto realmente es la condición que había puesto Israel para hablar de alto el fuego. Se lo contábamos ayer, así que parece que, bueno, en este sentido habría ligeros avances. Hay cierto optimismo incluso en la familia de Gilad Shalit. Que lo que pasa es que lo que pide Hamás es que todos los hombres y los números estipulados en su lista de presos sean aceptados y los medios para llevar a cabo la operación. Se habla de liberación de presos. La fuente, a la que hacía referencia Aurora Digital, también confirmaba que el líder de Fatah, Marwan Barghouti, fue incluido en la lista, que Israel en principio no se estaría oponiendo a su liberación. Sin embargo, explicaba que había controversia acerca de la liberación de Ahmed Sadat, quien fuera secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y a la luz del cambio de la postura de Israel con el tema del progreso de la liberación de Shalit, dicen que un alto el fuego probablemente no se alcanzará en los próximos días. En fin, bla, bla, bla. Y más bla, 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 en este caso con Fatah.
Sí, porque parece, Masha, que hay un cambio en los nombres de los negociadores palestinos. Mahmoud Abbas ha relevado a Ahmed Kureya como negociador jefe en las conversaciones de paz con Israel y designado en su lugar al hasta ahora negociador jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat. El propio Erekat confirmó a dicho diario este cambio en el equipo negociador palestino, si bien no quiso dar ninguna explicación sobre la destitución de Kureya, hasta ahora primer ministro de la Autoridad Palestina. Sin embargo, la oficina de Kureya rechazó esta información e indicó que no se ha tomado ninguna decisión en ese sentido. Bueno, pues según Sharq al-Assad, el diario, Abbas no ha publicado la decisión del cambio por escrito, sino que simplemente destituyó a Kureya de forma verbal, y además el presidente de la autoridad habría evitado sumarse a Kureya en encuentros en los que hubiera responsables israelíes y estadounidenses. Lo cierto es que esta noticia, al cierre de esta edición, todavía era una nebulosa, no se sabía exactamente a qué respondían las decisiones del presidente palestino. En cualquier caso, donde el presidente palestino sí ha sido bastante tajante, ha sido en su condena a la decisión de Israel de anexionar ciertas tierras para expandir un asentamiento. Así lo informaba varias agencias. Israel no está anexionando tierras, según explica Israel, sino simplemente haciendo crecer los asentamientos. El caso es que Mahmoud Abbas estaba bastante indignada con esa noticia que fue difundida por la propia prensa israelí durante esta semana. Explicaba que las autoridades israelíes habrían dado luz verde a la expansión de la colonia judía de Efrat. También saben, según han dicho en todas las ocasiones, los representantes israelíes, el hecho de que tiene que haber un intercambio de tierras, y que el hecho de que se siga construyendo no quiere decir que en un momento dado, llegado a un acuerdo, no se pueda desconstruir o destruir lo construido. Bueno, todo esto es lo que estaba sucediendo ayer, o por lo menos hasta el cierre de esta edición. Esto era lo que estaba sucediendo ayer en Oriente Medio. Nosotros vamos ahora, una vez más, a revisar la postura de los países europeos en su responsabilidad con la Shoah. Según el diario Aurora Digital, el Consejo de Estado de Francia declaró que el Estado francés fue responsable de la deportación de judíos durante el régimen del gobierno de Vichy en la Segunda Guerra Mundial, pero afirmó que los hechos ya fueron compensados desde 1945, descartando la posibilidad de reparaciones para los deportados o sus familias. La máxima instancia administrativa francesa decretó que las deportaciones de judíos por el régimen de Vichy constituían faltas y comprometían su responsabilidad. La misma concluyó, además, que las diferentes medidas tomadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tanto indemnizaciones como actos simbólicos, han reparado en la medida de lo posible el conjunto de los perjuicios. Esta instancia administrativa ya se había expresado en este mismo sentido en otras ocasiones. Lo destacable es que esta es la primera vez que lo hace de un modo tan preciso y en un documento que de hecho va a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Consejo entiende que el gobierno de Vichy, que estuvo vigente desde el año 40 hasta el 44, permitió o facilitó la deportación desde Francia de personas víctimas de persecuciones antisemitas, y esto comprende arrestos, internamientos y transporte que posibilitaron la deportación de 76.000 personas, entre las que había 11.000 niños. Una corte de París había pedido la opinión del Consejo de Estado a pedido de la hija de un deportado que fue asesinado en Auschwitz y que exige reparaciones al Estado francés. Ella pedía además reparaciones por daño moral y material que sufrió durante y después de la ocupación. El Consejo ha dejado a la Corte de París que decida el pedido. Y vamos a pasar de la Shoah a otro genocidio que en estos momentos, muy tarde, pero por lo menos en estos momentos, se está empezando a juzgar. El jefe de una prisión donde 16.000 hombres, mujeres y niños fueron torturados antes de morir ejecutados, compareció el martes ante el Tribunal del Genocidio en Camboya en el primer juicio al reino del terror del Khmer Rojo hace más de 3 décadas. Cain Gek-Eab, más conocido como Dutch, acusado de crímenes de lesa humanidad, es el primero de 5 acusados que van a los juicios por el tribunal asistido por las Naciones Unidas. Los 5 formaban parte de un grupo reducido de ultracomunistas que convirtieron Camboya en un enorme campo de concentración y un osario en el que por lo menos 1.700.000 personas murieron de hambre, enfermedades y ejecuciones. Bueno, Dutch dirigió la prisión S21 en Phnom Penh para los Khmeres Rojos,
el único acusado hasta ahora que ha manifestado algún remordimiento por sus acciones. El martes volvió a disculparse por lo que hizo y su abogado destacaba que él admitía los hechos de lo que se les acusa y que deseaba pedir perdón a las víctimas y además al pueblo camboyano. Lo hará públicamente, explicaba su abogado que es lo mínimo que se le debe a las víctimas. La audiencia de esta semana establece en el programa de juicio que comenzará a finales de marzo. La Fiscalía dijo que presentará 33 testigos a lo largo de 40 días. La defensa dijo que se verá 13 testigos en 4 días y medio. No importa lo que diga Dutch, la verdad es que él tiene 66 años y es acusado de cometer o instigar numerosos delitos, incluyendo, como explicábamos, asesinatos, torturas, violaciones en la prisión que él dirigía, la S21, y que anteriormente había sido una escuela. Dice Van Nat, uno de los sobrevivientes de S21, muy pocos, fueron menos de 20, decía que no importaba lo que dijera Dutch, que no es él simplemente quien reclama justicia. Todo el pueblo camboyano ha estado esperando 30 años. Hoy decía que ve a Dutch y que parece un hombre viejo, muy gentil, que era muy distinto hace esos 30 años. Es la primera audiencia la que les estamos hablando y representa la concreción de los esfuerzos significativos de establecer un tribunal justo e independiente para juzgar a los líderes y los más responsables de las violaciones del derecho camboyano internacional. Así lo dijo el juez que preside el juicio, Nil Non. Bueno, ha habido también algo de desencuentro con los miembros del tribunal, porque no es tanto por los miembros, sino por la lentitud, porque además se ha visto plagado por interferencias políticas del gobierno camboyano, denuncias de prejuicios y corrupción, escasez de fondos, disputas entre abogados camboyanos e internacionales. En fin, estaremos pendientes de ese juicio, por lo que tiene de ejemplarizante. Y terminamos ahora con una noticia que afortunadamente no ha hecho mucho ruido, pero la hemos encontrado en la página de la Agencia Judía de Noticias y desde luego que esperamos que se solucione y con cierta discreción, porque no apetecen más desencuentros entre Israel y España. Según la Agencia Judía de Noticias, la Asociación de Plantadores de Cítricos inició una demanda contra los plantadores españoles, a quienes acusan de haber robado ramas del desarrollo israelí patentado de nuevas especies de mandarina. Jai Beniamini, secretario general de la Asociación de Plantadores de Cítricos de Israel, declaró que los intentos de espionaje comercial han llevado a los desarrolladores de las nuevas especies a cultivar sus frutas en campos ocultos, pero después la especie creció en una huerta abierta. Según él, los españoles enviaron personas que entraron a la huerta por un minuto, cortaron una rama de las nuevas especies y las enviaron a España, provocando pérdidas de unos $48.900 al año. El campo de batalla que nos faltaba, el campo de los cítricos. La cuestión es que la especie principal en cuestión, de la que se está hablando, es un nuevo tipo de mandarina, se llama Or, fue desarrollada en Israel, patentada, no tiene semillas, al parecer posee un mejor sabor, una piel más fina, requiere menos agua y, esto lo informaba el portal Inet, que ya saben que es el diario Yediot Ahronot. Y gracias a sus ventajas esta especie ha empezado a ser muy popular en los supermercados de toda Europa, pero desde que el desarrollo fue patentado por Israel, los compradores europeos tuvieron que recurrir a este país o aquellos que compraron los derechos para comerciar el producto, de manera que España lo habría conseguido por sus propios medios. Esperemos de verdad que esto no derive en más problemas y que se solucione. Jordi, muchas gracias. Gracias, Masha. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué nos traes? Bueno, primero les traigo una presentación del nuevo disco de Federico Lechner, pianista que que pueden escuchar de vez en cuando en Radio Sefarad, y ya fue entrevistado aquí, que hace una especie de jazz con tango, y su nuevo disco se llama Vivo Ponga y se va a presentar en la SGAE en Madrid, en la calle Fernando VI, el día 19, es decir, mañana a las 7 de la tarde. Buenísimo. ¿Qué más? Después les quería contar que esta semana iniciaron en Hervás
las celebraciones del 40 aniversario de Declaración de Conjunto Histórico Artístico. Entonces, pues empezaron con una muestra con fotografías de, ya sabes, los rincones más especiales del conjunto histórico. Va a haber rutas, o sea, es una actividad que de hecho va a seguir todo el año. Entonces, que creo que vale la pena. Yo todavía no estuve ahí, pero dicen que es muy bonito y la judería es muy bonita de Herbás. Es preciosa, sí. Y ahí hacen una vez por año la obra de Sol y Volodarsky. Es verdad. En fin, ¿qué más? Y por último, les quería contar que hace 2 días Yad Vashem declaró que Wilhelm Hosenfeld lo declaró como justo entre las naciones. Wilhelm Hosenfeld era un oficial nazi que es quien ayudó al pianista Vladislav Shpilman, conocido como el pianista de la película El pianista de Roman Polanski. La verdad es que pues está causando algo de polémica esta declaración. Bueno, es declarado no solo por ayudar a Shpilman, sino también a otro judío, Leon Worm, que dice que le dio trabajo cuando él estaba escapando de los nazis, que Hosenfeld le dio trabajo y así de hecho pues lo salvó de ser deportado. Algunas asociaciones de supervivientes de la Shoah dicen que no creen que estuvo bien lo que hizo, pero no creen que realmente merece este título. Mientras deportaba y colaboraba con el exterminio de los otros millones, salvaba 2. Exactamente. Bueno, yo sé que no es no tenemos derecho a opinar, pero suena un poquito difícil, ¿no? ¿Qué dice Yad Vashem? Lo que ellos estaban diciendo es un poco que los oficiales nazis justamente estaban, pues obviamente, educados a ver a los judíos como una cosa no humana, ¿no? Entonces, como si nomás por el hecho de hacer un acto humano, que de hecho por eso está recibiendo este honor. Sí, es rara la historia. Uy, cuánto escepticismo al respecto, desde luego. Sí. Sabremos un poquito más, ¿no? Lo vamos a seguir esto también. Yo creo que vamos a seguir escuchando sobre eso, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.